Hola, gracias a todos por seguir en las actividades de esta sexta Feria del Libro en Ciencias de la Salud. Hoy vamos a presentar el libro que tiene por título Axis, del autor Miguel Torres. El género es poesía, es un libro ilustrado por María Tutti, no tiene editorial y les voy a hacer una pequeña sinopsis del libro. Axis es consecuencia de Tórax, primer libro de la serie, y de la necesidad del autor por volver el tiempo atrás, encender el estéreo, poner el cassette en el lado A, presionar el botón de play, dejar que la cinta de nuestros recuerdos comiencen a girar al ritmo del corazón pegado a la garganta. Axis es un credo, salve y gloria de nuestros días pandémicos, agridulces, de encierro y meditación en medio de este silencio hueco que crece como la angustia en cada uno de nosotros y que nos provoca el indeleble deseo de ocultar los temores en el axis o en cualquier otro hueso que nos sostiene para procurarnos felices, aunque esa felicidad solo parezca una pequeña picadura de insecto de la cual ni siquiera nos hemos percatado aún. Quiero agradecer infinitamente a todos los que hacen posible esta feria, al doctor Germán Fajardo por la iniciativa de llevar los libros a todos, ¿no? A todo el equipo de la biblioteca de la Facultad de Medicina, al ingeniero David Flores, en especial ahora a Javier Díaz, ¿no? Que hace posible estas transmisiones. Se los agradezco de verdad a todos los que hacen posible el acercarnos a la literatura, a los libros, a la medicina y a las humanidades, ¿no? Algo que nos representa como universitarios. Quisiera dar una pequeña reseña también del autor de este libro, que soy yo. Hoy me toca ser moderador, presentador, el autor, y la verdad es que a veces cuando suelo hacer estas cosas, que no me explico por qué las hago, es como cuando uno va y tira la moneda a la fuente, ¿no? Y solo espera que algo pase o algo suceda o el deseo se cumpla. Hoy estoy muy feliz porque estoy rodeado de grandes personalidades para mí, dos extraordinarias doctoras y una licenciada que me han acompañado en un largo trayecto de mi vida. Pero antes de presentarlas a ellas, voy a dar una pequeña reseña de quién soy yo, este pequeño escritor, diseñador y por consecuencia, pues, humanista, ¿no? Yo soy Miguel Torres, mi formación universitaria la realicé en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, y desde entonces me hago pasar en mi vida laboral como ilustrador, editor y diseñador gráfico para ganarme la vida. Después de vivir aproximadamente 2 años en Lima, Perú, en donde seguí mi formación académica, regresé a mi casa, la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2016, para trabajar en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Integración de Ciencias Médicas, pero lo que en ocasiones omito decir es que soy un escritor, en su mayoría de poesía, teniendo ya varios libros publicados, entre ellos Diario Gris en el 2015, publicado en Lima, Tórax en el 2018, y nunca aprendí a escribir poesía el año pasado, en el 2020. Comencé mi camino en la escritura desde el 11 de noviembre del 2011 a las 11:11 prácticamente, en un blog que empecé a escribir que se llama Calaveras y Diablitos. Para los que están viendo esta transmisión y digan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué si es una feria de medicina? ¿Por qué nos está hablando de textos más técnicos, no? Y es por ello que doy una vez más el agradecimiento de que estas posibilidades se abran, ¿no? Que podamos contar otras historias, que se puedan realizar otros eventos, que podamos acercar a la gente a otras cosas menos técnicas, pero que son igual de humanistas. Quisiera empezar esta presentación dándoles como esta introducción acerca del poema que lleva el título del libro. Es el último texto que escribí del libro, casualmente, porque justamente como que acumulé todos esos textos y luego dije, bueno, me hace falta el más importante, ¿no? El que lleve el título del libro, porque yo ya sabía que en esta consecuencia del tórax yo quería escribir el axis y tenía un texto ahí que me gustaba, ¿no? Porque significaba que quería hacer un texto que diera cuenta que quería volver a ser yo, ¿no? A la juventud, a esa persona que a veces somos o que fuimos en el pasado y que a veces ya nos olvidamos de ella porque ahora estamos en un futuro un poco incierto, ¿no? Si algo nos recuerda esta pandemia es que el futuro está aquí, ¿no? Ya hemos llegado al futuro, por lo menos para mi generación y generaciones más atrás. Se llama Axis y se lo dedico a mi hijo, Emilio. 1. Enciendo, pongo el cassette en el lado A,
Presiono el botón de play, la cinta comienza a girar. Levanto las manos y me balanceo. Vuelvo a ser el chico de 13 años. Bailo y me muevo como entonces, como cuando no tenía dolor. 2. El estéreo cambia el compact disc y el MP3 puede durar toda una noche. Soy el joven de 21 años que olía a prostíbulo y a ron barato. Ese chico que no conocía la rutina de envejetarse ni de surfear los días para soportar la inexplicable inercia que da vivir y cosechar la manía de querer postergarlo todo. 3. El CD se convirtió en una lista de reproducción en Spotify y yo he vuelto a ser el hombre de 37 años que se guardó las noches de juerga en los bolsillos y calcinó el amor unas cuantas veces y fue seducido por la nostalgia y sucumbió ante las olas oscuras, esas que te dejan la boca seca y el alma destartalada. 4. Ahora le pido al altoparlante que reproduzca Hard Day's Night y veo a Emilio jugar con sus cochecitos, como yo lo hacía sobre el tocadiscos de mi madre, cuando hacía girar el vinilo y todo estaba bien y el futuro no existía en nuestros rostros, como ahora que observo la paradoja frente a mí y puedo ver el inicio de otra historia desde el otro lado. 5. Mi hijo me pide ir al frente del auto. En cuanto lo enciendo, comienza a sonar la radio. Él sube todo el volumen, movemos la cabeza al mismo ritmo. Me coloco las gafas de sol, piso el acelerador sin miedo e imagino que puede ser el inicio de una extraordinaria película, de una extraordinaria vida. Pues bueno, así empieza este texto. No empieza así el libro, pero es una parte importante en él. Y para dar inicio a esta presentación, quisiera agradecer y presentar a la doctora Cassandra Durán Cárdenas. La doctora Cassandra es médico cirujano egresada de la Universidad de Anáhuac, tiene maestría en Educación en Ciencias de la Salud por la Facultad de Medicina de la UNAM y tiene una especialización en entornos virtuales de aprendizaje. Es instructora en simulación por la American Heart Association y actualmente es coordinadora de enseñanza del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de esta universidad. Muchas gracias, Cassandra, doctora. No sé cómo decirte. Una de las cosas más difíciles que a mí me cuesta siempre es, justo lo menciono al inicio, ¿no? Decir, oiga, doctora, es que a mí me gusta escribir y me gusta escribir poesía, y escribir poesía significa un poco, pues, encuerarte, ¿no? O sea, dejar ahí lo que quieres ser, lo que estás sintiendo. Y para alguien que conozco, con la que trabajo día con día, pero que a veces no tenemos el tiempo para compartir nuestras experiencias muy poco, es complicado. Entonces, doctora Cassandra, por favor, dime tus comentarios de este libro. Pues primeramente, muchas gracias, Miguel, por esta invitación y oportunidad de compartir este logro de tu libro de rimas y poesía, como la secuela que mencionaste de Tórax, llamado Axis. La verdad es que sí es difícil, como tú mencionaste, el cómo tratarnos cuando convivimos todos los días y somos un pedacito de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, leer este libro me gustó mucho, ya que refleja lo que mencionabas, estas emociones, esta cotidianidad, estos recuerdos que los transformaste en esta rima y poesía, y que al menos en mi caso me pasó que logré reflejarme en este presente incierto que tenemos, pensar en ese posible futuro que tú lo estás viendo con Emilio, que es algo hermoso, y recordar que éramos hace unos ayeres, ¿no? Y bueno, también, si me permiten, leer un párrafo de uno de los poemas que más me gustó, con el cual yo me identifiqué y que se llama Inocencia. Y bueno, aquí les pido disculpas si no lo entono correctamente, porque sí no soy poeta. Inocencia es: todas las mañanas me siento un reptil moribundo, que perseguido por un sinfín de cosas olvidadas, retrasadas, pospuestas, con una contingencia neuronal en el cerebro, una tarde desplomada por la lluvia, cada minuto olvido más cómo escribir mi nombre en la pared o en cualquier parte. Soy un soplo de letras por el aire sin dónde aterrizar. La verdad, este me gustó mucho, ya que refleja mucho de lo que ahora estamos viviendo mucho en esta pandemia y que se han acumulado y que reflejan una realidad que muchos estamos viviendo.
Y bueno, yo agradezco mucho esta invitación y antes de terminar, me gustaría preguntarte, Miguel, ¿quién es o qué ha sido tu inspiración para escribir durante todo este tiempo? Bueno, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Que ese poema, ese texto fue escrito antes de la pandemia. Es uno de los textos que uno tiene ahí de repente olvidado. Y de repente cuando uno dice, tengo estos ciertos textos, ¿no? Que pueden funcionar para hacer un libro, de repente yo regreso y digo, bueno, uno de esos olvidados que de repente quedaban por ahí, pueden funcionar, pueden entrar dentro de esta parte del libro. Y lo traje, ¿no? Lo traje del olvido y lo traje hacia acá, ¿no? Y creo que queda muy bien justo en estos momentos, ¿no? Y en realidad, pues algo así como de una inspiración, en realidad, esta parte de creer en una inspiración que te llega, de repente llega la inspiración, ya voy a escribir, sí pasa, pero muchas veces, a veces pasa cuando no estás escribiendo, ¿no? Pasa en otro lado y casi siempre cuando pasa, cuando estoy haciendo el desayuno o me estoy bañando o estoy trabajando, de repente veo algo o estoy viendo la televisión con Emilio, se me ocurre algo y a veces lo tengo que guardar o a veces lo apunto en el celular así que no se me olvide esta idea. O a veces cuando estoy leyendo, ¿no? De repente hay imágenes que me gustan y digo, esto puede funcionar muy bien para hacer un texto, ¿no? Y creo fielmente, más allá de un proceso creativo, creo en esta contemplación de las cosas, ¿no? Que la fascinación del poeta es poder expresar esto que pasa y que a veces nos cuesta mucho trabajo describirlo, ¿no? Estoy seguro que a todo mundo le pasan estas cosas en las mañanas, ¿no? Que dices, híjole, no me quiero ni parar, no quisiera aprender la compu, quisiera irme a otro lado, ¿no? Ya quisiera que no hubiera pandemia, no sé, ¿no? Y seguramente a todos nos pasa, pero pocos nos sentamos a decir, a ver, ¿cómo podría funcionar? ¿Cómo lo podría decir para intentar cautivar al otro? Porque, o sea, conforme a ello, también es un ejercicio creativo y es un ejercicio literario, ¿no? Y muchas veces, pues, no nos enseñan en la escuela a escribir un poema, ¿no? Un libro antes de se llama Nunca aprendí a escribir poesía, ¿no? Y es una especie de sarcasmo que dices, pues, bueno, sí, nunca aprendí yo a escribir poesía. Cuando llegué a un taller de creación literaria, pues yo quería escribir cuentitos, ¿no? Eso es lo que me gustaba y de repente ellos sí tenían mucho esta formación poética y entonces yo agarré el poema como esta parte de decir, pues también se pueden contar historias con el poema, ¿no? El poema también sirve para contar historias y mejor aún, sirve como para sentir emociones, ¿no? Para transmitir las emociones. Entonces, si hay algo esencial que a mí me da la inspiración, más ahora, nadie me lo va a creer, pero es ver caricaturas con Emilio. Ver caricaturas con Emilio es una parte fascinante en mi vida, porque de hecho hay un poema en Axis, ¿no? Que tiene que ver con esta parte, ¿no? Que yo estaba viendo una película de Pixar con Emilio y de repente dije, qué maravilloso poder poner tu casa llena de globos, atarla a un montón de globos y que salgas flotando, ¿no? Yo no sé a quién se le ocurrió eso en Pixar, pero es un poema hermoso, ¿no? Y entonces ahí va el señor Fredricksen, ¿no? A buscar las cataratas del paraíso. Y entonces, cuando yo hizo, dije, ¿dónde estuvo esta película? Porque esa película es como de hace 10 años. Entonces yo dije, ¿dónde estuvo esta película en mi vida, no? Todos necesitamos ver eso, ¿no? Entonces a veces menospreciamos las películas infantiles porque pensamos que son para niños, ¿no? Pero están llenas de un montón de cosas que si las traducimos, tiene que ver también con esta nostalgia que me sirvió también de inspiración para el Axis, que es mirar atrás, ¿no? O sea, ahora veo a mi hijo de 3 años y me pregunto cómo era yo a los 3 años, ¿no? Así era igual, o qué cambió en mí, ¿no? Cómo uno va construyendo su vida y se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo, Cas, un poco contestando, si puedo contestar esta pregunta que es bien difícil, trato de encontrar inspiración en cualquier cosa, ¿no? En cómo despierto en las mañanas, en cómo veo la televisión, en cómo estoy trabajando y de repente digo, ¿por qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando? Y luego digo, ah, sí, el dinero. Pero bueno, aparte del dinero, pues ¿por qué, no? ¿Por qué lo haces? Por qué seguir construyendo cosas para nosotros mismos, para la humanidad, para la universidad? Entonces, creo que esa es la mayor inspiración, el tratar de identificar qué es lo que está pasando con la vida, ¿no? Y a veces eh, hay cosas que se han escrito hace 50 años, ¿no? Y que de repente yo llego a un poeta lejano y me siento muy conectado con él, ¿no? A pesar de que han pasado 50 años, 100 años, ¿no? Claro, lo dice de otra forma, lo dice con otros ejemplos, ¿no?
Recién estaba escribiendo un texto de mi lab, ahí está justo pensando, ¿no? Dice, pues es que antes la gente escribía con su máquina de escribir, ¿no? Entonces, pero el recurso de la máquina de escribir pues ya pasó de moda, ¿no? Ahora yo escribo con mi laptop y me gusta escribir en mi laptop porque me siento como si estuviera en la máquina de escribir, ¿no? Entonces las cosas han cambiado, pero nuestros sentimientos humanos creo que eso sigue, ¿no? Y entonces me gusta esa contemplación. Y yo quisiera preguntarte ahora, chicas, ¿por qué te gustó ese verso, ¿no? En especial ese texto. Porque me vi, como tú bien dijiste, reflejada en esta realidad donde bueno, yo he tenido días en que me siento tan saturada que ya no quiero, como tú dices, seguir, de que tengo que posponerlo, que tengo un pendiente desde hace un mes y no he podido resolverlo tanto a nivel profesional como personal, y que refleja esta otra parte que me gustó del libro, que es cómo es tu inocencia y cómo ves con diferentes ojos ahorita lo que viviste cuando eras chiquito, ¿no? Como ahorita lo que tú dices de Emilio, ¿qué aprendizajes te deja a los 5 años una película? ¿A qué te deja ahorita a los 30, 40 años una película, ¿no? Y que este libro me gustó mucho por este reflejo de la realidad que nos das de lo que estamos viviendo. Al menos yo sentí como si lo estuviera viviendo, ¿no? Y me hiciste verme en mi pasado, de cómo yo interpretaba las cosas en el pasado y cómo me podría ver en un futuro, como porque también le dedicas un poema, creo que a tu abuelita, en el cual dices cómo ella también veía las cosas y yo no las veía y por algo me decía, ¿no? Entonces, la verdad está lleno de muchas emociones, de muchos recuerdos, al menos para mí, porque hay muchas cosas semejantes y que tú convertiste en una poesía linda, donde a mí sí me llevó como esa imagen como a otro momento de mi vida y me gustó mucho. Muchas gracias, Cas, de verdad, muchísimas gracias. Quisiera cerrar esta intervención pensando y diciéndole a los espectadores, ¿no? Que a veces vivimos en el siglo XXI y nos da miedo la poesía, ¿no? Porque creemos que la poesía es otra cosa, una cosa que no entendemos, una cosa que rima, ¿no? Para empezar, ¿no? Y que habla del amor o la patria o nuestras mamás. Y hay un texto que le dedico a mi mamá que no tiene nada que ver con estos textos que aprendíamos en la primaria a declamar, ¿no? El brindis del bohemio, así, a mi mamá. No, tiene que ver cómo pensamos nuestros recuerdos, ¿no? Y cómo los tenemos ahí. Entonces, yo quisiera cerrar esta parte diciendo a la gente, busquen la poesía nueva, ¿no? La poesía que se hace ahora, que no tiene nada que ver con la poesía del siglo pasado, ni mucho menos con la de hace 2 siglos, y que tiene que ver con esta cercanía que tenemos, ¿no? A veces, a mí sí me gusta de repente, cuando estoy así muy atiborrado de cosas o muy brumado, ir a un libro de poesía, ¿no? Y ver qué es lo que te dice, ¿no? Porque a veces te puede sacar una sonrisa, un pensamiento, una pequeña tristeza con la cual es importante vivir, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que de repente un día alguien me va a encontrar, ¿no? Ya sea en un libro virtual, en un libro físico, en mi blog, y va a decir, wow, me sentí conectado, y eso es lo importante, ¿no? Al final eso es lo que buscamos, por eso escribimos, ¿no? Para poder conectar con el otro, ¿no? Y decirle, yo también la paso mal, y también la paso bien, y también no tengo abuelita, ¿no? O mi abuelita era así, todas las abuelitas son así, todas las mamás son así, y nosotros seguimos con esa tradición, ¿no? Eso es bien padre. Pues bueno, Kat, no sé si quieras tú cerrar con algo o pasamos con nuestro siguiente ponente. Pues muchas gracias, Miguel, felicidades. Muchas gracias a ti, Cas, de verdad estuvo increíble que estuvieras hoy aquí con nosotros. Yo me siento muy afortunado, muy halagado y sobre todo muy feliz de que les haya gustado el libro. Gracias, Cas. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora con la doctora Rebeca Hershberger del Arenal. La doctora Rebeca estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una maestría y un doctorado en educación y actualmente se desempeña como coordinadora de evaluación del Departamento de Integración de Ciencias Médicas. Tiene 10 años como profesora de la universidad, primero en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Facultad de Medicina. Leer ha sido de sus actividades favoritas desde chica. Sin embargo, ella dice, fue hasta Tórax que comenzó a tener gusto por la poesía. Muchísimas gracias,
Rebe, ya te voy a decir, porque me estoy quitando los formalismos después de la presentación. Muchas gracias, Rebe, por estar hoy aquí con nosotros. Por favor, dime tus comentarios del libro. Bueno, primero que nada te agradezco que me hayas invitado a participar en esta actividad y que te hayas atrevido a decirme cuando sabes que pues mi expertise no es precisamente la poesía. Sin embargo, el precedente de Axis, que es Tórax, tiene un pequeño párrafo que a mí me llegó pues muy profundamente y que es con lo que quiero empezar mi participación. En el poema Biopsia de Tórax, que encontramos, envejezco a una velocidad vertiginosa, sin poder hacer absolutamente nada y peor aún, sin querer hacerlo. Y considero que esto, no importa la edad que tengamos, lo vamos viviendo continuamente, ¿no? Desde que nacemos comenzamos a envejecer, sin embargo, cuando somos muy jóvenes no nos percatamos de ello. Y conforme vamos alcanzando más edad, nos vamos dando cuenta que dejamos ese pasado atrás y que ese pasado finalmente lo interpretamos como nosotros lo vivimos, porque, como dices en Inocencia de Axis, pues no dice nunca conocer el mundo con otros ojos, ¿no? Solo conocemos el mundo a través de nuestros propios ojos y aquellos recuerdos que formamos son a partir de nuestra propia vivencia de la realidad y nos podemos dar de repente cuenta que no necesariamente todo mundo lo vive igual, aunque compartimos la misma vivencia. Y creo que es mucho de lo que sucede en la pandemia, en la que todos vivimos una misma tormenta, sin embargo, no todos vamos en un mismo barco, ¿no? Cada uno, dependiendo de sus posibilidades, dependiendo de sus herramientas, vamos navegando contra esta corriente en un barco diferente. Por eso me gusta mucho el poder reconocer que solo reconocemos la realidad a través de nuestros propios ojos, ¿no? Y ligando con otro poema de Axis, en Rizoma me encontré algo que por mi realidad personal en este momento me encantó, que dice que ojalá me creciera el pelo como las hojas, ahora que todas las enfermedades comienzan a ampliar su territorio en mí. Y creo que los que pasamos de 40 decimos eso, ¿no? Hoy me duele esto, hoy me duele aquello. Sin embargo, pues darnos cuenta que finalmente también de eso se trata un poco la medicina y me encanta que se haya abierto este espacio porque finalmente la poesía o la medicina forman parte de lo mismo, son la misma cosa, reflejan el espíritu del ser humano, el espíritu por crear, el espíritu por conocer. Es un espíritu individual, cada uno de nosotros lo tenemos y tenemos nuestra preferencia por ciertas cosas. Sin embargo, también es un espíritu colectivo que compartimos en esta universidad. La universidad es un ejemplo claro de ese espíritu colectivo porque queremos siempre crear. Y yo estoy segura que la medicina y la poesía se juntan ahí porque estamos creamos conocimiento, creamos arte y es un reflejo de nuestro espíritu. Por eso me encanta que en estos poemas podemos encontrar cosas científicas que pues tú incorporas porque pues ahora tu ámbito laboral es la Facultad de Medicina y convives con entes extraños que a veces somos muy difíciles, que somos los médicos, y lo hayas incorporado a tu acción creativa. Eso la verdad me encanta y me encanta cómo lo logras en cada uno de estos poemas. Porque alguna vez yo escuché, no sé quién lo haya dicho, que la medicina es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias, porque es una disciplina en la que se tiene que entretejer las humanidades y se tiene que entretejer la ciencia, porque un buen médico nunca puede dejar de lado su lado humano y pues tampoco su lado científico. Entonces, algo que también me encantó de Inocencia es que el hubiera tenga ese maldito placer egoísta de no existir. Porque siempre nos vamos preguntando qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si. Y la realidad es que sí, el hubiera es egoísta porque nunca vamos a saber pues qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo lo que has logrado tanto con Tórax como con Axis. Tórax tiene como sus patitas metidas en Axis,
Y pues la verdad es que disfruté mucho la lectura, tengo que reconocerlo, y te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Y respecto a la pregunta que te quiero hacer, es que si realmente, así como mencionas en Hierba Mala, sucede ese proceso creativo. Hierba Mala dice, a veces me sorprendo escribiendo, pretendiendo atrapar una historia. Muchas veces entierro versos sin sentido que luego, con el pasar del tiempo, toman otro significado. Permanezco en sigilo, hilvanando este poema que crece como hierba mala en el lugar menos pensado. Si sucede así, el poema crece como hierba mala en el lugar menos pensado, a pesar, y la otra pregunta que también va ligada es, o sea, con toda la carga de trabajo que de repente se junta, ¿realmente el poema crece en esa, como una hierba mala ante ese trabajo abrumador que tienes? Sí, justo ahí crece, porque tiene que ver con esto que comentaba con la doctora Cass, que es, a veces hay una frase que a mí me gusta, ¿no? Estoy leyendo o la encuentro en la tele, o, por ejemplo, está justo este poema el de Axis, este verso de dice, levanto las manos, me balanceo, y vuelvo a ser el chico de 13 años, como cuando no había dolor, es una referencia a un personaje de La Casa de Papel que se llama Palermo, ¿no? Entonces, cuando yo escuché eso, yo ni siquiera estaba yo viendo la serie, le estaba viendo a Alexis, que es mi esposa, ¿no? Entonces, yo la escuché, o sea, como que iba pasando, la escuché y dije, qué bonita frase, ¿no? O sea, como recordar ese momento cuando no tenías dolor, cuando no sabías qué era sufrir, cuando no sabías nada, ¿no? Y ponías el cassette que te gustaba y ta, ta, ta. Entonces, a veces yo me quedo con esas frases, a veces estoy trabajando y dice algo a alguien, ¿no? Y se me ocurre una cosa así, ¿no? Que lo hubiera tenga el placer de no existir, pues lo hemos escuchado un montón de veces. A veces creo que es hasta un lugar común, pero reforzarlo ahí o ver el mundo con otros ojos, hasta son como obviedades, ¿no? Pero me gustan esas obviedades, como que dices, pues sí, ¿no? O sea, sí, son estas partes que pueden ayudarte a conformar el texto, ¿no? Y a veces ahí se quedan y los tengo, y de verdad tengo en la aplicación de notas del celular, tengo varios así, y ahí las dejo, ¿no? Y de repente, cuando empiezo a generar el texto, ¿no? Así digo, digo, es que aquí me falta algo. Y voy a esos lugares y busco, ¿no? Así como que digo, a ver, y esto puede funcionar, como si tuviera yo un archivero, ¿no? Donde estoy guardando los versos que me gustan, de repente lo puedo usar para esto, ¿no? Y así, fum, fum, y de repente va creciendo, ¿no? Y a veces también tiene que ver con una parte que he aprendido en los últimos 6 meses, que es, si no llegas a la computadora o al papel sin la idea, pues no te sale nada, ¿no? O sea, si tú quieres llegar a hacer voy a escribir un poema bien chido, te sientas y dices, pero ¿de qué o cómo o qué? Y seguramente acabas escribiendo pura nada, ¿no? Cosas que a lo mejor te hacen en la cabeza, que vas funcionando, de ahí no sale nada, ¿no? Cuando llego yo con la idea que digo, quiero hacer un texto de mi abuelita cuando se ponía borracha, porque ese es el texto que hace referencia a la doctora Cass, mi abuelita, pues se juntaba sus huevos de gallina, ¿no? Iba a la tienda, que era su amiguita la de la tienda, y cambiaba sus huevos de gallina por caguamas, ¿no? Por cerveza. Y ella se ponía, y yo la recuerdo que pues para mí yo era un niño, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué le pasó a mi abuelita, no? ¿Qué tiene? Y yo no lo entendía en ese momento, yo ya no entendía qué estaba pasando, solo sabía que ella estaba rara, ¿no? Estaba diferente, y que se había tomado pues, la chela y ya estaba así, se ponía hasta a cantar y cosas así. Entonces yo cuando dije, un día que pensé, dije, yo ojalá un día también pueda ser abuelo, ¿no? Y cambie poemas por caguamas, ¿no? Dije, ahí lo tengo, ahí tengo el poema. Tengo el poema entre mi abuelita que cambiaba huevos de gallina por caguamas y yo, pues, qué loca, pues, escribir poemas. Entonces, ojalá un día lo haga, ¿no? Y luego te metes en las tripas del poema y es porque, pues, yo sentía que después lo entiendes, ¿no? ¿Por qué uno se emborracha así de repente, ¿no? Pues mi abuelita había sufrido la muerte de un montón de hijos, ¿no? Por lo menos 3 o 4, la muerte de mi abuelo, ¿no? O sea, ella tenía de cierta forma un dolor intenso, ¿no? Que no tenía con quién desahogarlo. Entonces, pues, bebía para olvidarlo como lo hacemos muchísimas veces, ¿no? Entonces, pero eso lo descubrí imagínate, eso lo viví a los 4 o 5 años, pero lo estoy descubriendo y estoy entendiendo las cosas a los 37, ¿no? Entonces es como que, y tiene que ver también con esta nostalgia de volver, ¿no?
y decir, bueno, ¿qué pasaba entonces que no lo entendíamos, ¿no? Una de las cosas que también me sorprenden ahora es como decir, ¿por qué no tuve la suficiente, pues no madurez, sino experiencia de regresar y hacer las cosas de otra forma, ¿no? Pero nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces todo está ligado con el hubiera, con los ojos, ¿no? De no verlos igual. Y tiene que ver también con esta capacidad de... Fíjate que el tórax sí tenía más, yo sentía que estaba más ligado con el ámbito de la medicina, pero no tanto, ¿no? O sea, siento que un poco menos. Nada más me sirvió como de pretexto para hablar de los huesos y hablar de la columna vertebral, ¿no? Que es lo que me interesaba. Pero tiene que ver más bien con la nostalgia ¿no? No, y sin embargo se ve bastante entreverado esa contaminación que hemos tenido los médicos para contigo y se nota en ambos. Sí, no, y aparte está bien padre porque luego de repente dicen una palabra que digo, ¿qué será eso, no? Entonces ya vas y la descubres, ¿no? El de rizoma justamente no tiene que ver más bien con la medicina, tiene que ver más bien con la filosofía, porque ahora en la pandemia me invitaron en Lima a un curso de un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, y él tiene, o sea, su discurso lo basa a través del rizoma y cómo estamos conectados como si fuera un rizoma. El rizoma es como esta raíz, la raíz más importante de un árbol, ¿no? Entonces todos estamos conectados como si fuéramos raíces, ¿no? Entonces para hacer el texto yo me imaginé siendo un árbol, ¿no? Así como estás, como eres un árbol, como, o sea, ¿no? Y aparte una de las cosas que yo he dicho en de esta pandemia es que nos ha regresado un poco más a la naturaleza, ¿no? A descubrir que no estamos solos en este mundo, ¿no? Hay otros organismos que viven y tienen el mismo derecho de existir en este planeta que nosotros. Entonces, de ahí, por ejemplo, también surge la inspiración de pensar en otra cosa, de buscar un término y decir a qué se refiere este término, ¿no? Y hay muchos términos médicos que a mí me llaman muchísimo la atención, ¿no? Y entonces de repente voy y digo, pues se refiere a esto, y creo que puede asociarse con este sentimiento o con esta acción, y es también padre, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchas felicidades y el poder lograr, como te decía, entrelazar pues estas ciencias y las artes, finalmente lo único que hace es enriquecer nuestro espíritu. Muchas felicidades, Miguel, y gracias por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Rebe, de verdad. Doctora Rebeca, se lo agradezco infinitamente. Rebe para los cuates, Rebe para mí, muchas gracias. Estuvo increíble. Vuelvo a repetir, muchas gracias por haberlo leído, por haberse tomado el tiempo, y sobre todo me siento muy feliz porque les haya gustado, ¿no? Y que se hayan sentido como muy identificadas con los textos. Muchísimas gracias. Fue todo un placer. Gracias a ti. Bueno, y para cerrar esta hermosa presentación, quisiera presentar a una persona muy importante para mí, muy importante para mi literatura, para mis poemas, porque es una persona que me ha acompañado ya en más de 10 años, yo creo, y que me ha acompañado y que me ha regañado y que me ha corregido y que me ha hecho quizá también un poco de este estilo que yo tengo. Les quisiera presentar a la licenciada Blanca Fulber Chicas. Blanca es originaria del extinto Distrito Federal, cursó la carrera de Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene un diplomado en Historia del Cine Mexicano y otro en Locución. Se desempeñó como correctora de estilo en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecnológicas y posteriormente colaboró como coordinadora de extensión académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ambas dependencias de la UNAM. Pues con ustedes, la licenciada Blanca Fulber. Hola Miguel, buenas tardes a todos. Es un placer estar en este evento y bueno, pues sí, te agradezco muchísimo que me hayas invitado y pues yo escribí un texto justamente para esta ocasión y me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Y bueno, pues dice así: en esta nueva entrega, Miguel Ángel Torres de la Rosa despliega una gama de sentimientos que van desde lo más sórdido hasta lo más sublime. Como ya su estilo nos presenta una visión del mundo depresiva, desorganizada, confusa, nostálgica, una ciudad descompuesta, neurótica y poblada de fantasmas, habitada por seres demenciales, sin embargo, salvada por un amor incondicional y desinteresado, el de Emilio, su hijo, quien le abre la expectativa hacia un futuro promisorio y extraordinario, o el de su madre, quien adentellada, si es necesario, protegerá a sus vástagos.
Este poemario anecdótico nos sumerge entre lo sacrílego al emplear los nombres de oraciones del culto judeocristiano como el credo o el salve para expresar su entera decepción ante la vida y sus muchos temores, y al mismo tiempo lo profano, ya que su objetivo no sirve a fines sagrados. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? A través de una serie de figuras retóricas, veremos desfilar una serie de temas como el amor materno, el amor o desamor de pareja, el amor filial. Nos habla de dos mundos paralelos, uno donde todo es caos, tristeza, muerte, pesadilla, y el otro que habla del amor que todo lo puede y todo lo redime, de la posibilidad que tiene al creer descifrar el lenguaje mágico gare, gare, ga, monosílabos de una incipiente verbalización infantil. No es casual que Axis sea el título de esta obra tan orgánica, ya que Axis es la segunda vértebra cervical sobre la cual se efectúa el movimiento de rotación de la cabeza, y justo así imagino a Emilio, quien hace girar hacia un lado y hacia otro la cabeza del poeta. Es lo que lo sostiene en pie y lo que le induce a llevar a cabo cualquier movimiento, hasta el de la escritura. Tampoco es fortuito sus constantes referencias al cuerpo humano como son las vértebras, la médula ósea, los nervios, el cerebro, las neuronas, el corazón, el tórax, ya que su convivencia diaria con facultativos médicos le ha proporcionado todo ese bagaje cultural acerca de la anatomía humana. En fin, es una obra muy íntima, muy vivencial, muy orgánica, donde el autor expone sus más recónditos miedos y sus más privadas emociones. Ante este libro, el lector puede sentirse incómodo, identificado, aturdido, quizá herido, pero jamás indiferente. Y bueno, pues esa es mi apreciación acerca de tu libro, que también a mí me gustó bastante, esta nostalgia, a mí me gustó mucho en particular el del pez globo, el de Mamá Pez, que es justamente donde tú haces referencia a todas estas edades, o sea, estas etapas de la vida que uno dice, a los 10 años no sé qué, a los no sé cuántos años no sé cuánto, o sea, como que todo el tiempo es estar a veces en pelea con la mamá hasta que llegas a un punto a donde enlazas, empatas y dices, mi mamá es una sabia, ¿no? Entonces ese poema a mí en lo particular me llegó mucho porque creo que también me identifiqué. Y pues Miguel, muchas felicidades, espero que este libro sea todo un éxito, como todos los anteriores, y pues que sigas escribiendo, que no olvides esta parte importante del quehacer del escritor, del quehacer del escritor, ¿no? Y bueno, pues yo te quisiera preguntar algo, ¿qué es lo que a ti te motiva para seguir escribiendo? Porque si bien es cierto que eres diseñador gráfico y tu manera de expresarte pudiera ser como otra, a lo mejor la pintura, a lo mejor la escultura, a lo mejor, no sé, cualquier otra manera de expresión, escogiste la de escribir. ¿Por qué? Porque creo que es la primaria, es la fundamental y es la salvaje, ¿no? Porque es primitiva. Yo empecé escribiendo guiones cinematográficos. Yo conocí a la licenciada Blanca en la escuela de cine. Yo quería estudiar cine y quería hacer guiones y quería hacer películas. Y después, pues bueno, la vida me dio varias cachetadas y dije, lo mío, pues no va a ser escribir películas. Entonces, hay una cosa muy importante que suelo decir, que es que los guiones se escriben siempre en presente, en primera persona. Y cuando llego a descubrir el cuento o la poesía, donde no hay reglas prácticamente, o se pueden sobreescribir las reglas, pues yo me vuelvo loco, ¿no? Porque digo, aquí no hay ni tiempo, ni lo tengo que escribir todo en presente, y puedo escribir lo que sea, y no tengo que estar pensando si la producción lo va a poder hacer o no lo va a poder hacer. Entonces a mí me encantó, ¿no? O sea, me voló, yo dije, puedo escribir lo que sea, ¿no? Es una cosa bien padre. Entonces creo que empezó de ahí, ¿no? De esta consecuencia que yo tenía del guión. Y después, ¿qué tiene que ver con esta parte principal, ¿no? Ahora yo me enojo un poco cuando llega alguien y quiere hacer un video y le digo, ¿dónde está el guión? No, bueno, es que el guión lo podemos hacer, no sé qué. Pues es que el guión es importante porque es como la idea que tienes en la cabecita, ahí lo tienes que plasmar, ¿no? Entonces,
es lo mismo, esta parte que yo tengo, las imágenes que me llegan, lo que pienso, ¿no? Lo que creo que puede ser un buen texto para conectar con el otro, está en mi cabeza, ¿no? Pero no pueden llegar a otro lado si primero no lo escribo, ¿no? Entonces, esta primera intención de escribir es importante. Y bueno, después de que lo escribes como primera intención, después te sometes a cosas como ya más interesantes, que es la redacción, la ortografía. Blanca, que está aquí, que les digo, no me dejará mentir, yo era o soy ahí todavía de vez en cuando alguien que tiene pésima ortografía, ¿no? Y aparte de que me gusta leer un montón, yo no sé por qué tengo una pésima ortografía. Yo muchas veces me he justificado diciendo, es que a veces escribo como pienso o como hablo, o así medio, no sé, con una combinación, que no me importan las leyes ortográficas o gramaticales, ¿no? Entonces llega Blanca, y ese es el turno de Blanca, y me dice, oye, Miguel, es que aquí no te pases, esto sí lleva acento, esto no lleva acento. Y Blanca es la primera, es mi correctora de estilo, pues, ¿no? O sea, ella es la que me dice, estás zafado de la cabecita, o te equivocaste acá o allá. Y entonces eso es bien importante, ¿no? Porque eso me ayuda mucho, y me ha ayudado muchísimo escribir así, casi por hobby, porque también te ayuda a escribir normalmente, ¿no? A veces yo creo que la gente ya no escribe, ¿no? O escribe en el Twitter, o escribe en el Facebook, o escribe mensajitos por WhatsApp, ya con contracciones, ya con muchas modificaciones al lenguaje, ¿no? Que se vale, pero pues también es importante tener esta conciencia de escribir lo más decente posible, ¿no? O escribir bien. En ese sentido, te agradezco muchísimo, Blanca, por hacer toda esta chamba que yo siempre, pues no soy tan cuidadoso o no tengo las características que tú tienes a la hora de enfrentar a los textos, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante por la cual escribo. Y también, bueno, uno de los motores principales, pues es este chiquito que tengo acá de este lado, ¿no? Aquí apareció en la transmisión y está bien padre, ¿no? Porque creo que hay dos condiciones que se enfrentan en el Axis, ¿no? O dos personajes importantes para mí. Uno es mi mamá, ¿no? Lo que era la consecuencia de mi mamá y mi abuela, que hemos hablado, ¿no? Y el otro es Emilio, ¿no? Porque Emilio ahora me está dando la pauta del tiempo, ¿no? Si antes uno, pues sí, siente que ya está envejeciendo y cosas así, pues un hijo te da totalmente la pausa del tiempo, ¿no? De verlo a un bebé, ahora un niño, y de repente será otro niño más grande y después un adolescente. Y quizá un día entre a mis textos, ¿no? Y diga, oye, papá, ¿por qué escribiste esto? ¿O qué onda con esto, no? Pero sin embargo, una de las cosas por las cuales también escribo es para tratar de preservar esos momentos, ¿no? Que no se nos olviden dentro de 10 años, ¿no? Y le pueda leer a Emilio un texto con la intención de que recuerde ese momento, ¿no? De evocar ese momento en el que fuimos felices, ¿no? O no, a lo mejor estamos medio enojados, o a lo mejor estamos cansados, o lo que sea, pero siempre esa anécdota va a quedar entre él y yo, ¿no? Entonces, conservarlo para la posteridad, para cuando quizá yo no esté, me gusta mucho, ¿no? Me gusta pensar que hasta algún día mis nietos me van a leer y van a decir, oye, pues mi abuelo, pues era chido, ¿no? Ya era un viejito muy anticuado, porque pues es lo que nos va causando la edad, ¿no? Volvernos anticuados. Entonces, a pesar de ello, creo que la preservación es importante, ¿no? Y pues nada, Blanca, no sé si quieras cerrar con algo más. Pues nada más decirte que muchas felicidades y que te deseo mucho éxito y pues muchas gracias por haberme invitado. Me siento realmente honrada. De verdad, muchas gracias, Miguel, y esperemos que tu libro sea leído por muchas personas y que la Muchísimas gracias, poesía siga Blanca. viva. Espero que sí, porque uno pues ahí va defendiendo a la poesía que no le importa a nadie, pero si alguien está interesado, de verdad, se los agradecería muchísimo. Les agradezco profundamente a la doctora Cassandra, a la doctora Rebe y a la licenciada Blanca. Me siento de verdad bien emocionado, me siento privilegiado de que estén acá, de haber construido estos 50 minutos de espacio que van a quedar para siempre, ¿no? Eso también es bien chido para mí. Voy a despedirme con un texto que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con esta idea que yo tengo. Yo estudié en una escuela católica hasta los 15 años, entonces hay cosas que también a veces regreso ahí, ¿no? Y digo, ¿por qué lo escribieron así? Más allá de uno que se vuelve medio ateo con el tiempo o se aleja un poco de Dios, de repente me gusta regresar, ¿no? Y decir, pues, ¿por qué escribir un credo? ¿Por qué escribir un salve? Yo escribí un credo, un salve y un gloria, ¿no? Y a mí me gusta mucho gloria porque tiene que ver con esta parte por la cual también uno escribe medio orgullosamente, pero pues uno tiene el deseo, ¿no? de trascender, ¿no? Dice,
Me gusta mirar el televisor con mi hijo antes de dormir, más cuando el señor Fredricksen se eleva por encima de los rascacielos, en su casa flotante en aquel día soleado. No resisto pensar en que quisiera hacer lo mismo, y si lo hiciera, pienso en los pequeños árboles que abandonaría a la entrada de la casa. ¿Sobrevivirían a la mancha gris neurótica? ¿La fotosíntesis seguirá existiendo a pesar de la guerra bacteriológica o el capitalismo? Puede ser que las cataratas del paraíso no estén tan lejos de nosotros como lo creemos, señor Fredricksen. Los créditos en la pantalla no terminan de arrullarme. Mi hijo duerme profundamente a mi costado y me causa una gloria inexplicable el poder llevarlo así hasta su cama, como si fuera un hombre de las cavernas, mientras los mosquitos zuman alrededor de nosotros, como diminutos aviones que intentan derribarnos. Contemplo la conducta inofensiva de este pequeño hombre y no dejo de pensar en el día en que me abandone, cuando sea viejo y la tos de todas las enfermedades del mundo me invada. Antes, los clics de la cámara digital guardarán nuestros recuerdos felices y rebasaremos los límites del álbum fotográfico. Antes, pintaremos figuritas y rayones para trascender en las paredes de la caverna, para que siglos más tarde otros hombres de otras cavernas sepan que estuvimos aquí. Me recuesto en la cama y no dejo de pensar que esto es todo lo que buscamos: tener hijos, matar mosquitos, mirar la TV, pintar figuritas, trascender. Eso es y será por todos los siglos de los siglos. Amén. Hasta que ya nada de esto exista, ni las letras, ni los hombres, ni la felicidad, y las cavernas estén llenas de figuritas y rayones y mosquitos muertos, bajo gruesas capas de mugre y tierra que oculten el preciado misterio de trascender. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Quisiera nada más hacer un breve comercial. Pueden descargar el libro en mi página de internet, que es www.miguel3-torres.com. Va a estar ahí disponible todo el mes de agosto, ya que justamente estamos en el proceso en el que el libro está entrando al horno. Va a ser físico, pero mientras no lo tengamos físico, pues bueno, ya tenemos una versión virtual que pueden descargar aquí en esta página. Siguiente, por favor. También si entran, pueden descargar el de tórax. Está también una versión con las 10 primeras páginas del libro, también por si les interesa. Y ese sí está físico, y si les interesa adquirirlo físicamente, también pueden mandarme un mensaje y podernos poner de acuerdo ahí. Y está un libro que publiqué el año pasado, que se llama Nunca aprendí a escribir poesía, que también se lo recomiendo mucho. El blog cumple este año 10 años de que empecé a escribir Calaveras y Diablitos, así que esta presentación y la programación de esta página web tiene que ver con estas celebraciones. Entonces, ojalá lo puedan descubrir, lo puedan entrar, y de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por su atención y esperamos que sigan disfrutando de esta 6ª Feria del Libro en Ciencias de la Salud 2021. Hasta luego y gracias.